Isaías 46 vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bueno, este mensaje que nosotros tenemos aquí, Dios lo da en un contexto de un tiempo de disciplina. Si lo oímos con atención, es un mensaje muy esperanzador, muy tierno, muy afectivo, un mensaje de amor, pero está dentro de un contexto, y es que en ese momento histórico Dios está disciplinando a su pueblo. Su pueblo está siendo llevado cautivo, es la época de la cautividad, cuando el imperio de Babilonia se fortaleció y entró a Jerusalén y se empezó a llevar a las personas más importantes y más sabias, empezó a secuestrarlas, a llevárselas cautivos, comenzó a colocar impuestos, a enseñorearse de Jerusalén y de toda la tierra de Israel. Es un tiempo de disciplina, y además de eso los profetas se habían levantado y estaban anunciando que el castigo sería aún peor. Es un tiempo de disciplina, es un momento para Israel que es un momento de juicio. Dios está ejecutando sus juicios sobre su pueblo, y en medio de todos esos juicios que están bien anunciados, bien detallados, bien documentados a través de los profetas, Él envía este mensaje. Y quiero que lo volvamos a escuchar, porque así es como dice Dios. Dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bueno, ¿para quién es esta palabra? Dice claramente: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Nosotros podríamos pensar que es para todo el pueblo de Israel, pero resulta que hay una palabra allí que implica algo en particular, y es que dice casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Todo el resto de la casa de Israel. La palabra resto ahí es la misma palabra que se utiliza para remanente, es decir, para aquellos que quedan después de. Un remanente es algo que queda, es un resto que queda. Después del juicio de Dios sobre Israel, después de la disciplina de Dios, muchos morirían, muchos dejarían de ser pueblo de Dios, muchos quedarían arrasados, y Dios, al hacer su juicio y su disciplina, lo que iba a hacer era que iba a depurar el pueblo, es decir, los que no eran pueblo, los judíos falsos, los que no guardaban el pacto que había hecho Dios con ellos a través de su palabra. Todo eso iba a ser depurado, es decir, todos los hipócritas, todos los idólatras, todos los falsos judíos, todos los que habían torcido su camino, a través de este juicio y a través de esta disciplina, Dios los iba a exterminar, los iba a desaparecer. ¿Y qué iba a quedar? Iba a quedar un resto, es decir, iba a quedar un remanente. Ahora, Dios no está diciendo, y nunca lo dijo en el libro de Isaías, que ese remanente no iría en esa cautividad. Es decir, Dios estaba anunciando un juicio para todos, incluido el remanente. Incluido el remanente. El remanente también sufriría el cautiverio, la deportación, la humillación, el exilio, la incomodidad, la necesidad, la escasez. Todo eso lo iba a experimentar
también el remanente. Es decir, los que definitivamente estaban mal, de los cuales Dios se quería deshacer ya, y los pocos fieles que iban a quedar. Ellos también sufrirían ese exilio y también atravesarían por toda esa vicisitud, pero el Señor a ellos los iba a sostener, a ellos los iba a preservar en medio de la cautividad, o sea, en medio de la tribulación, ahí en medio de todo ese sufrimiento y de esa angustia, el resultado para ellos sería diferente. Ellos podrían superar y sobrevivir esa crisis, porque Dios le daría todos los medios para que lo pudieran hacer. Es como cuando hay un naufragio, cuando un barco naufraga y se salvan solamente los que tienen un medio para salvarse, los que tienen un salvavidas, los que tienen un bote, los que tienen algo que les permite salvarlos. ¿Y los demás qué? Pues los demás se ahogan. Entonces, ¿qué sería lo que Dios le daría a ese remanente? A ese remanente que iba a sobrevivir a esa disciplina de Dios. ¿Qué sería? Bueno, lo que le daría primeramente, en el libro de Isaías encontramos que lo primero que Dios le da a su remanente fiel son promesas. Promesas que deben ser meditadas, que deben ser aprendidas, que deben ser comprendidas, que deben ser memorizadas, atesoradas, deben ser creídas, porque son estas promesas las que sostendrían al pueblo de Israel. Y si retrocedes un par de hojitas en el mismo libro de Isaías y te vas al capítulo 43, en el capítulo 43 está una de esas promesas. Isaías 43 del 1 al 4 dice: ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es una gran promesa de Dios para el pueblo de Israel. Una promesa donde no les está diciendo aquellas mentiras que a veces nos dicen, que nunca pasaría por el fuego, que nunca pasaría por las aguas. Esa no es la promesa que Dios hace. Dios dice: cuando pases por el fuego y cuando pases por las aguas. Dios no miente, Dios no engaña. Dios no actúa con falsedad. Él te dice: pasarás por el fuego, y Él te dice: pasarás por las aguas. La única diferencia para ti será que el fuego no te quemará y las aguas no te ahogarán. Esa es la promesa a la que yo me tengo que aferrar, porque es lo que Dios me está dando. Ese es el salvavidas en medio del naufragio. Y eso es lo que hace la diferencia con respecto a los demás. Ahora, en estas promesas hay tantas cosas. Esta no es la única promesa, hay una cantidad de promesas. Pero si nos vamos al capítulo 44, un momentico, y vamos al versículo 28, 44, 28, resulta que le dio una profecía y le reveló un nombre a Israel. Israel iba a la cautividad, iba a durar 70 años cautivo en Babilonia. Y 150 años antes de esa cautividad, le revela el nombre específico del hombre que los iba a liberar, del hombre que los iba a sacar de esa cautividad y que los iba a hacer regresar nuevamente a su tierra y a su nación.
En el capítulo 44 de Isaías, el versículo 28, dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ciro no existía. 150 años antes de la aparición de Ciro, Isaías profetizó que iba a haber un rey, Ciro, el famoso Ciro, rey de Persia, que proclamó que el pueblo de Israel, que eran vasallos suyos, que eran esclavos suyos, regresaran a Jerusalén, y tomó dinero de la corona del reino de Persia y sustentó con su propio dinero el retorno de los judíos y la edificación de los muros. Y esto es un acontecimiento que puede ser comprobado en cualquier libro de historia. Pero cuando esto está escrito aquí, Ciro ni siquiera existe. Como muchas cosas que muestran la infalibilidad de las escrituras para mostrarnos el camino y para mostrarnos el futuro. Porque Dios, en su eternidad, conoce todos los días de la historia. Por eso es que es sumamente provechoso buscar a Dios y escudriñar su palabra. Por eso es que es sumamente provechoso que yo abra este libro donde está contenido todo el consejo de Dios y donde está revelado lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, para que yo tenga una luz delante de mí que me guíe y que me ubique, y que yo no ande por ahí como andan las personas, completamente desubicado, confundido, anestesiado, engañado, ignorante de lo que está sucediendo, y que de repente venga un día que me tome por sorpresa y la vida nos cambie de un momento a otro. Todo tiene que ser sacudido, está diciendo el Señor, pero Dios quiere que estemos aferrados a sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Ahora Israel está en un tiempo de crisis donde parece que todo está terminado. ¿Y qué hace Dios con Israel? Le dice que se acuerde de las fidelidades pasadas de Dios para con ellos, que se acuerde de los portentos y de los prodigios que Dios ha hecho en el pasado a ese pueblo. Y por ejemplo tenemos en el capítulo 46 nuevamente, avancemos nuevamente al capítulo 46 de Isaías, y en el versículo 9 hay un consejo de Dios que dice: acordaos de las cosas pasadas, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Mire lo que dice Dios: en estos tiempos difíciles, Dios nos manda a que nos acordemos de las cosas del pasado. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Mire, hay un salmista, en el Salmo 77, hay un salmo que es el Salmo 77, que lo escribe un hombre en un momento de crisis de fe. ¿Qué es un momento de crisis de fe? Un momento de crisis de fe es un momento en el cual tú crees que Dios te dio la espalda y que se olvidó de ti. ¿Cuántos han tenido momentos así? Si uno está convencido definitivamente, yo algo malo hice, o hay algo malo conmigo, pero Dios parece que se acuerda de todo el mundo menos de mí. Entonces, cuando viene un momento de crisis, hay una terapia efectiva. Hay algo que Dios nos dice que debemos hacer para evitar caer en la crisis. Usted puede hacer, hermano, yo percibo a veces en el pueblo de Dios, sí, es cierto que tenemos momentos de crisis, es cierto que a veces nos da la depre, es cierto que a veces pareciera que las cosas se ponen color de hormiga, pero yo no veo a veces al pueblo
luchando en contra de caer ahí. Es como si, ay, me deslizo ahí en ese hoyo profundo y me sumo en la angustia, en el dolor y en la desesperación y comienzo a aullar de todo lo que me está sobreviniendo. No, no, todos tenemos esos momentos, todos, yo también. La diferencia es qué hacemos cuando eso pasa. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Entonces, mire el salmista, él es un adorador. Dice Salmo de Asaf. Es uno de los hombres que dirigía la adoración y la alabanza. En la Biblia los que dirigían la oración y la alabanza no eran rockeros, no tenían tatuaje, no tenían arete, no se teñían el pelo, no brincaban, no saltaban, eran teólogos que conocían a Dios, porque ¿cómo adoramos a un Dios que no conocemos? ¿Cierto? A Dios no le gusta el rock. ¿Usted cree que a Dios le gusta el rock? ¿Usted se imagina ya en el cielo los ángeles cantando rock o champeta o reggaetón? Bueno, entonces los dejo ahí para que piensen. Realmente Asaf es un adorador porque tiene el conocimiento de Dios. Es un hombre que conoce al Dios que adora, pero también tuvo una crisis. Y de esa crisis escribió en el Salmo 77. Y dice Asaf, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira a sus piedades? Este es un adorador que experimentó la presencia de Dios, que experimentó el gozo y la plenitud de su presencia, pero de repente vino una sequía, de repente vino una aridez, de repente vino una época así de amargura, de tristeza, de desolación, de queja, y empieza la mente a divagar y a decir, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. Aquí no se siente la presencia de Dios, aquí todo el mundo está mal, y comienza uno a hablar una cantidad de necedades y de sandeces, y resulta que hubo un momento de luz en la vida de Asaf, versículo 10, y de pronto Asaf se da cuenta que el problema es suyo. Y dice Asaf, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, o sea, los años donde Dios mostró su poder, el poder de su brazo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. ¿Sí ve? ¿Qué está diciendo? Ya no me voy a quejar más. Ya no voy a decir más estupideces. Ya no me voy a poner a decir que me voy a morir, ya no voy a hablar más de que tengo el azúcar alta, ya no voy a estar, hermanita, ¿cómo estás? La presión me está matando, el azúcar se me desbordó, los médicos no me quieren atender, este gobierno, y cosas que son verdad, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Porque si hablar de eso resolviera el problema y lo que hace es agravar la enfermedad. Y hermano, y este es un principio tan elemental, pero yo veo que como que hay gente que es que le cuesta. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que le cuesta o será que es que le gusta? O sea, ¿será que es que hay como algo de masoquismo? Allá Tommy, que es médico, dijo amén. O sea, que él como que atiende personajes así. Bueno, entonces él dice, bueno, sí, yo estoy aquí todo llevado y todo, pero yo no voy ni a pensar en eso ni a hablar de eso. Yo me voy a acordar de los días en que el poder de Dios se manifestaba. Y dice el versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas. A mí no me importa si me tienes olvidado o si me tienes llevado, eso a mí no me importa. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, y comienza así a acordarse en su mente
del Mar Rojo que se abre así. Y él comienza a visualizar esas olas abriéndose y escribe lo que está aquí. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron sus rayos. Se está acordando de todas las proezas que Dios ha hecho. Se está acordando de cómo atravesaron el Mar Rojo. Se está acordando del diluvio que se llevó a todos los impíos y que salvó a Noé. Y dice el versículo 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Porque ustedes recuerdan que cuando entró el faraón detrás, el mar se cerró. Porque el faraón era un poquito bruto y supuso que el mar también se iba a abrir para él, pero el mar se abrió nada más para que pasara Israel. Una vez que Israel pasa al otro lado, el faraón que viene detrás queda completamente ahogado porque para él no se abre el Mar Rojo. Y finalmente dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Eso es algo así como que a pesar de que eran cabros, tú los trataste como ovejas y les pusiste 2 pastores nobles que se lo soportaron. O sea, aparte de las bendiciones y del favor de Dios, él empieza a acordarse de todas las proezas. Ese simple ejercicio puede sanar el alma de la enfermedad, del negativismo, de la incredulidad, de la depresión y de la ansiedad. Yo no sé cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. En la mía ha hecho muchas, muchas cosas. Y si Dios no ha hecho nada en tu vida, yo quiero decirte es que tú no se lo has permitido hacer. Dice el Salmo, prueba a Dios, gustad y ved cuán bueno es el Señor. Dichoso todo aquel que confía en Él. Dios es bueno. No porque diga aquí, es porque hemos experimentado su bondad y su misericordia a lo largo de los años y a lo largo de nuestras vidas. Y por eso es que no nos cansamos de decirle a las personas, ven y conoce al Señor, ven y búscale, porque en Él hay salvación, porque en ella hay respuesta, porque en Él hay liberación. Dios nos da sus recuerdos, o sea, que nos acordemos de todas las cosas. Yo tengo una lista de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y cuando me entra como eso de que no he hecho nada, que esto, entonces voy a la lista. Hay que escribirla, porque muchas veces la mente es enemiga de Dios y se rehúsa a recordar las cosas que Dios ha hecho. Ahora Dios le da a Israel otra herramienta más para que sobreviva a la disciplina, para que sobreviva a la prueba, y es que le da la seguridad de sus decretos soberanos. Dios es soberano. Yo quiero que entiendas algo. Dios es eterno. Él existe antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo existiera. Dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo. O sea, en el principio, en el año 0, en el minuto 0, cuando el reloj comenzó a marchar por primera vez, antes de eso, en la eternidad pasada, el verbo era Dios, porque el verbo es eterno, siempre ha existido. Nosotros somos temporales, porque el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue creado en el tiempo. Todo lo que ha sido creado pertenece a la esfera del tiempo, pero los decretos de Dios están por fuera del tiempo. Los decretos de Dios son eternos. Y los decretos de Dios son una base segura sobre la cual podemos descansar. Ven conmigo al capítulo 46 de Isaías nuevamente, donde estábamos. En el capítulo 46 de Isaías leemos el versículo 10 al 13. Y comenzamos mejor desde el 9. Versículo 9, ya lo leímos, pero vamos del 9 al 13. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es eterno. Y lo que Él ha decretado hacer con tu vida, lo hará. Lo hará. Dice el versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no oímos a Dios, nuestro corazón se endurece con incredulidad, porque la fe es por el oír, pero no por oír música, ni por oír el noticiero que produce terror, angustia existencial, pero hay que oírlo para saber qué está pasando. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y dice, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aquel para el cual Dios ha decretado salvación será salvo. Aquel para el cual Dios lo ha llamado será salvo. Y déjame decirte que antes de la fundación del mundo, Dios decretó que tú vinieras a su presencia. Si alguien te invitó a este lugar, es porque Dios ha decretado que tú tienes que oír su palabra, que tú tienes que oír su evangelio, que tú tienes que conocer a Dios. Pero tienes que pedirle a Dios que te quite ese duro corazón. Ese duro corazón que te mantiene lejos de su justicia, lejos de su salvación. La dureza del corazón, los oídos cerrados. Hay gente que oye y no pasa nada. Y eso es grave, porque cuando Dios le habló a Faraón y le decía, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, el Faraón endurecía el corazón al decirle, no lo dejo ir. Y cada vez que Dios te llama y te dice, ríndete a mí, deja el pecado, deja la mentira, deja la maldad, conviértete a mí, busca mis caminos, escudriña mi palabra, conoce mi verdad. Y tú dices, no, porque estoy ocupado, no, porque estoy... Cada vez que pasa eso, tu corazón se endurece, tu conciencia se cauteriza y tu mente se entenebrece. El efecto de decirle no a Dios es supremamente destructivo, tanto para el alma como para el cuerpo. Pero cuando le decimos sí a Dios, su luz y su verdad, su gracia, su favor, su espíritu, su amor, su misericordia, vienen a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón. Hay una seguridad en lo que Dios ha decretado sobre Israel y en lo que Dios ha decretado sobre cada uno de nosotros. Pero además de eso, hay algo también bien precioso, y es que Dios le anuncia a Israel que vendrá uno de sus siervos, el más grande de sus siervos. En el capítulo 42 está el anuncio del siervo sufriente, aquel que sufriría por la salvación tanto de Israel como de nosotros los que estamos aquí. Isaías capítulo 42, miren cómo anuncia Dios a su siervo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley.
Entonces mire qué tremendo. Lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos y lo que nosotros estamos viendo es que vienen tiempos difíciles para la humanidad. Porque la maldad se ha desbordado y el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esta tierra, esta bolita que Él creó y que está suspendida, como dice el libro de Job, que Él suspende la tierra sobre la nada. Esta bolita la sostiene Él con su palabra. Cuando Él se enoje, la tierra deja de existir. Todo deja de existir. Entonces vienen tiempos difíciles porque a medida en que nos apartamos de Dios, a medida en que la humanidad le da la espalda a Dios, la situación se va a poner muy difícil, pero Dios tiene una promesa grande y su promesa, esa promesa que estamos viendo aquí del siervo, el siervo sufriente, se ha cumplido solamente en una parte. Pero cuando dice que Él traerá justicia a las naciones, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y por eso es que la tierra está convulsionando, porque el mundo se está preparando. Dios está preparando al mundo para su venida. Y mientras tanto, toda la injusticia, toda la iniquidad, toda la inmundicia, todas las aberraciones comienzan a salir. Y entonces nos damos cuenta que su santidad, el Dalai Lama, es un depravado. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que hay mujeres depravadas que matan a sus hijos. Y empezamos a darnos cuenta que la depravación parece que reinara sobre la tierra. Y empiezan los corruptos a gobernar las naciones. Y comienzan a legalizarse leyes de las cuales habló el profeta Isaías. ¡Ay de los que tuercen el derecho! ¡Ay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno! ¡Ay de los que prescriben tiranía y se gozan en la injusticia! Y estos son los tiempos de los cuales hablaron los profetas. Y hay también de la iglesia que no quiere oír la palabra de Dios, que se encuentra como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, o sea, de fiesta en fiesta y de baile en baile. O como decía la doctora, bailando en toda temporada. Eso es lo que cantan ahora. Bueno, vaya usted a saber qué espíritu inspiró eso. Bueno, hermanos, además de todo eso, de todas esas promesas, lo más importante de este pasaje y lo que el Señor quiere compartirnos aquí, que es lo más importante, lo fundamental, es que para sobrevivir a todas estas cosas, lo más grande que Dios nos da es una revelación de su carácter, una revelación de sí mismo, una revelación de sus atributos. Léase perfecciones. Digo atributos porque entendemos mejor las cualidades de Dios como atributos, pero el nombre no es correcto, porque la palabra atributos se puede utilizar para una persona, porque la palabra atributo significa atribuido, pero a Dios nadie le ha atribuido justicia. Él es esencialmente la justicia. Entonces no se habla de atributos, sino de perfecciones. Y Dios nos revela y le revela al pueblo de Israel 5 de las perfecciones de su carácter, que son incontables. Repito, 5 de las perfecciones de su carácter para que lo conozcan, porque el pueblo de Israel terminó en cautividad porque no quiso conocer a Dios, porque se olvidó de las perfecciones de Dios. Y vamos entonces a mirar la primera perfección que Dios nos muestra. Aquí en el capítulo 46, Dios lo que hace es, para que lo puedan conocer, para que lo puedan distinguir, porque estamos frente a un pueblo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo que terminó adorando dioses falsos, a pesar de que era el único pueblo sobre la tierra que tuvo una revelación auténtica del Dios verdadero.
Y a pesar de que eran portadores de una revelación poderosa del Dios verdadero, se volvieron a los dioses falsos, a los muñecos que ellos mismos fabricaban con sus manos. Y como las estrellas resplandecen cuando el cielo está oscuro, así Dios nos muestra su carácter contrastándolo con los falsos dioses que Israel ha adorado y que son los causantes de que ellos se vayan a la cautividad. Y vamos al capítulo 46 y leemos, y leemos desde el 1 para entrar en contexto. Isaías 46, sí, lo dejan abierto ahí porque todo el tiempo vamos a estar en Isaías 43. Y vamos al versículo 1 y dice, se postró Bel. Bel es un dios falso, o sea, un muñeco, un ídolo. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual cargas sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Miren la imagen que Dios está diciendo aquí. Dios se está burlando de los ídolos falsos, de los dioses falsos, de las naciones y de los pueblos que no han conocido a Dios. ¿Y de qué manera se está burlando? Se está burlando mostrando que esos son muñecos que hay que cargar. La palabra clave es cargar. Son muñecos. Los dioses falsos son muñecos que tienen que ser cargados, que tienen que ser puestos sobre animales que van cansados. Entonces va el burrito cansado y le ponen un muñeco. ¿Cuál es ese muñeco? El Dios que ellos adoran. ¿Usted se ha puesto a pensar lo estúpido que es? Y lo contemporáneo que es. Y Dios se está burlando de eso. Y dice, se postró Bel y se abatió Nebo. ¿Qué quiere decir? Hombre, los dos muñecos que ustedes adoran, ahora son cargados por dos burros que yo creé. Los dos burros que son verdaderos, porque yo sí los he creado. Esos dos burros cansados, porque están muy pesados tus muñecos, son los que cargan a tus muñecos. ¿Qué contraste con el Dios verdadero que te dice lo siguiente? Óyeme, iglesia, y todo el resto de mi pueblo, ustedes que son traídos por mí. Yo soy los que los cargo a ustedes, dice Dios. Yo soy el Dios que carga con ustedes. Pero los muñecos que ustedes suelen cargar son muñecos que ustedes mismos han creado y que ustedes mismos tienen que cargar. Y pusieron su confianza en esos muñecos y por eso es que ahora van directo a la cautividad. Porque esos muñecos no les pueden hablar como yo les estoy hablando. Y está diciendo Dios, mira, yo soy un Dios al que tú no puedes ver. Porque tú a mí no me puedes hacer un muñeco y decir que yo soy ese muñeco. Tú no me puedes ver, pero tú sí me puedes oír. Y por eso te digo, oídme, casa de Dios. Y Dios dice, óyeme, porque yo soy un Dios que hablo. Los muñecos no hablan. Los muñecos no hablan. Los muñecos no saben hablar. A los muñecos hay que cargarlos. Pero el Dios que a mí me habla, ese Dios me carga desde el vientre de mi madre hasta mi vejez me carga con todo lo pesada que soy, porque eso es lo que está diciendo Dios. Otra vez te lo repito, y este es el día que Dios hizo para que vinieran canas a esta iglesia. Benditas esas canas, porque Dios está hablando aquí a todos los que están peinando canas ya, y les dice, óiganme ustedes y todo el resto de la casa de Israel, que desde el vientre han sido traídos por mi mano.
Y que no haya aquí nadie que al salir de aquí vaya a cargar un muñeco. Óyeme bien, yo no sé quiénes son los que Dios ha traído esta mañana, pero que tú no salgas de aquí a cargar un muñeco. Un muñeco que tú has creado. Un muñeco que creó el hombre. Porque el Dios verdadero dice, yo soy el creador tuyo. Lo ofensivo que es para Dios, que yo haga un muñeco y diga, este es Dios. ¿Sabe qué estoy haciendo? Usurpando el lugar de Dios, porque el que crea es Él. La criatura soy yo. Por eso yo no me puedo hacer un muñeco y decir que ese es Dios, que esa es la Virgen María, que ese es el niñito Jesús, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, porque eso es un muñeco, porque eso afrenta a Dios, porque mi Dios es invisible, pero es todopoderoso. Él hizo todas las cosas, Él es el creador. Nosotros no creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros y Él tiene que ser respetado y honrado como el Dios que no puede ser contenido en ningún recipiente hecho por una mano humana. Y por eso Él dice, tus muñecos están abatidos y tus ídolos fueron cargados. Pero yo soy el Dios. Tú puedes sentir el corazón de Dios. Tú puedes meterte por un momento, porque cuando una persona habla es para que le entiendan. Y Dios le está diciendo a Israel que lo ve en su frenesí, adorando y postrándose a muñecos que han hecho de oro, de palo, de piedra, de madera, de cuanta cosa hacían. Y Dios observándolos del cielo y le dice, óiganme, verme no pueden, pero óiganme, yo soy el creador. Yo fui el que los hice a ustedes. Yo fui el que los traje. Yo fui el que los engendré en el vientre de su madre. Y sabe, cuando yo leía esto, porque Dios dice, los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que sois traídos por mí desde el vientre. Y se da cuenta que hay un artículo personal. Los, ¿qué significa eso? Que toda criatura que está en el vientre de una mujer es un ser humano que Dios está trayendo al mundo. Y todo aborto es el asesinato de un alma a la cual Dios le ha dado vida. Es una persona lo que hay en el vientre de una mujer. Traídos desde el vientre. Y tú me podrás, pero eso debe ser desde la 6ª semana. ¿Cuántas semanas es que se puede matar? Desde la semana primera, desde la 8ª, desde la 9ª, yo no sé cuántas semanas, pues te voy a decir que no. Desde que hay vida en el vientre de una mujer, hay una persona traída por Dios. Ven conmigo al Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Está hablando el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Un embrión no es una cosa. Un embrión es una persona que delante de Dios ya tiene nombre, ya tiene historia, ya tiene propósito, ya tiene un significado para Dios, ya tiene vida y ya Dios ha escrito una historia para ese embrión. Por eso es que Dios se va a levantar en su ira, porque la humanidad se ha levantado contra Dios y se han vuelto asesinos. Y nosotros elegimos, porque es que ¡ay, son asesinos! Ay, pero es que no hay que hacer política aquí en la iglesia. No, es que esto no es asunto de política. Votaron por personas que aprobaban asesinar a los niños. Y por eso es que como iglesia no vamos a quedar por fuera del juicio de Dios. ¿Entiendes? Como iglesia no estaremos por fuera del juicio de Dios. Lo único que Dios nos está entregando son promesas para no perecer.
Si viniste aquí es porque Dios te quiere hablar. No te quiere asustar. No, te quiere hablar. Te quiere advertir. Quiere quitar el engaño de tu corazón. Y el primer atributo de Dios, o la primera perfección de Dios, es que Dios es inmutable. Oye bien, Dios es inmutable. La perfección de la inmutabilidad de Dios implica que Él carece por completo de cualquier tipo de cambio, de cualquier tipo de mutación, de cualquier tipo de adaptación o transformación. Dios no tiene ningún cambio. En la eternidad, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay mudanza ni sombra de variación. Pero el ser humano, como tú y como yo, somos criaturas que estamos en un continuo proceso de cambio. Es más, un continuo proceso hacia la muerte. Una vez que una criatura nace, lo único seguro que tiene es que se va a morir. Nosotros pasamos de crisis en crisis. Desde que nacemos, lo primero que experimentamos es una crisis, porque lo primero que hace un bebé no es reírse ni contar chistes. Lo primero que hace un bebé es llorar, porque está dentro del vientre de la madre, experimentando una sensación placentera, perfecta. La mamá come por él. Ni siquiera come. Lo único que hace el bebé en el vientre es chuparse el dedo y disfrutar. Pero él es cortado de ese espacio de plenitud y de tranquilidad y es traído a la tierra abruptamente, bruscamente, traumáticamente. Y por eso lo primero que hace es llorar. Y si no llora, le pegan. Para que llore. Y a partir de ahí comienza a crecer, comienza a molestar, a hacerle la vida de cuadritos a los papás. A partir de ahí se convierte en un tirano, no te va a dejar dormir. Se enferma y te quieres morir y así. Y luego pasa de niño a adolescente y ya hay un cambio. Y el niño lindo y tierno. Ay, hermano, un adolescente, ¿para qué les digo nada? ¿Cuántos han tenido un adolescente aquí? Uno dice, ¿será que se le metió un demonio adentro? ¿Qué le estará pasando a mi lindo niño? Las hormonas, el pecado, el internet, el celular, los amigos. No, eso viene por dentro así. Así viene por dentro. David dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, el pecado es inherente al ser humano. Lo primero que aprende un niño es a decir mamá. Y ya con eso ya está en rebelión. ¿Sabe por qué? Porque el jefe de la casa es el papá. Yo no había pensado en eso. ¿Por qué no dice papá? Porque es rebelde, hermano. Porque sabe que la mamá es la que le va a alcahuetear todo. Es sinvergüenza, es bandido. Él no dice papá porque sabe que le ponen la ley y dice, ay, no, mamá. Y después no dice papá, después dice tete. Papá por allá. ¿Y sabe cuál es la palabra favorita del niño cuando va creciendo? Mío. Lo primero que aprende, ¿quién le enseñó a decir mío? Nadie. El egoísmo viene ahí pegado en su corazón. Mío. Préstale el juguetico a tu primo. Mío. Así que ese cuento de los bebés, hermano, por eso es que los bebés conmigo se ajuician. Porque yo sí los conozco, yo me los quedo mirando, yo sé lo que tú tienes por dentro. A mí no me vienes con carita de bobo. Tú nada más engañas a tu mamá y a tu papá, pero a mí no. A mí no. Se quedan juiciositos y ponen cara de angelito enseguida. Bueno, hermano,
después de bebé, después de adolescente, que eso sí es terrible, la adolescencia, ese sentido de independencia, pero no se sabe para qué, para molestar, para dejar la ropa sucia, para pedir plata. No te metas en mi vida. Yo no entiendo por qué los padres no hacen exactamente eso. No se meta en su vida. No le dé plata, no le haga comida, no le lave la ropa, no se meta en su vida y deje la bobada enseguida. No. Papito, ¿qué te hago de desayuno? No le haga nada. No le haga nada. Que se levante y haga el desayuno. Que se levante y lave su ropa. Pásele la cuenta de la luz que consume. Sí, le pone fecha. Cuando te gradúes me tienes que pagar todo esto. Mira toda la luz que consume, toda la comida y la plata y la ropa y todo. Bueno, estudia para que pagues. No, ahora uno está asustado porque el pelo es que no te metas en mi vida. ¿Cuál vida? Si tú vives es por mí. Pero esas son crisis. Finalmente el dolor, si no lo reprende el papá y la mamá, pues la vida lo va a reprender. No se preocupe. La vida lo va a reprender. Y cuando ya está reprendido, entonces comienza a entrar en la etapa de la madurez. Ya no es tan altivo, ya no es tan arrogante. Ya hace un poquito más de caso. Y luego viene la vejez, pero cuando viene la vejez entonces se siente solo. Y somos una sociedad tan sin valores, porque en otras sociedades orientales se respeta a la vejez, se honra. La Biblia dice que debemos honrar las canas, levantarnos ante las canas. Pero en esta sociedad donde nosotros vivimos, un viejo es un estorbo. Y por eso está lleno de puros hogares geriátricos. Y usted no sabe cómo tratan a los viejos en un hogar geriátrico. Es que si lo trataran bien, yo le diría, llévelo para allá si usted no lo puede atender. Usted no tiene ni idea cómo maltratan a esos viejitos en esos hogares geriátricos. La mayoría es un negocio. No, ese viejito lo crió a usted. Ese viejito entregó su vida por usted. Usted no lo puede tirar en un hogar geriátrico. No importa lo cansón que sea. Si Dios dice hasta las canas, dice, yo lo llevaré, yo lo soportaré y yo lo sostendré. Dios es inmutable y nosotros somos volubles, cambiantes. Y a pesar de eso, Dios nos soporta. Dios nos soporta. A veces estamos felices, a veces estamos tristes. Pero Dios siempre es Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1. Y estoy leyendo estas cosas para que tú te las grabes y puedas confiar y descansar siempre en Dios. Hebreos capítulo 1 habla de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, Hebreos 1, versículo 10 y 12. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es inmutable. Si mi Dios es inmutable, Él no cambia. Él no me deja de amar. Su amor es inmutable. El libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inmutable. Él te amó antes de crearte, conociendo quién eras y lo que ibas a hacer y lo que ibas a decir. Su amor es inmutable. Y estando tú muerto en tus delitos y pecados y viviendo en pecado, siendo enemigo de Dios en
tu mente, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en tu lugar y derramara su sangre para limpiar tu pecado y pagar por tu maldad. El amor de Dios es inmutable. Y la Biblia dice que el que no escatimó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos va a negar si lo más grande que Dios tiene es su Hijo Jesucristo? Lo más glorioso y lo más costoso es la sangre del Cordero, y la derramó para que tú pudieras ser perdonado, para que tú pudieras venir a su presencia. ¿Cómo no te va a dar cualquier cosa que tu alma necesite? Dios es inmutable y su amor es inmutable. No busques el favor de Dios. Óyeme, no busques el favor de Dios porque ya lo tienes. No busques el favor de Dios porque ya lo tienes. Busca obedecerlo. Busca obedecerlo. Por eso Jesús dijo, no se preocupen por lo que hayan de comer. No se preocupen por lo que hayan de vestir. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. El amor de Dios es inmutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Por lo tanto, y por eso, hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. La segunda cosa que vemos en Isaías, capítulo 46, es que Dios es nuestro creador. Bueno, eso ya está claro. Él dice, yo hice. En Isaías 46 dice, yo hice. Y ningún ídolo puede hablarte y decirte, yo te hice. No, ninguna estatua habla, ninguna estatua dice, yo te hice. El Dios de Israel, el Dios verdadero, el único Dios que existe, dice, yo te hice. Versículo 4 dice, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré, yo hice. Y puedes subrayar cuántas veces Él dice yo es su nombre. Está diciendo soy yo, se trata de mí. No se trata de ti. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te salve. No hay nada que tú puedas dar para comprar el favor de Dios. Es que Él quiso amarte, es que Él quiso salvarte, es que Él quiso perdonarte, es que Él quiso llamarte. Se trata de Él, por eso Él dice, yo hice. Él es tu creador, Él es tu creador. Él es tu creador. Y dice, ¿a quién me haréis semejantes? ¿A quién me haréis semejantes? El Salmo 115 habla de estas cosas. Vamos un momentico al Salmo 115. Dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente dónde está ahora su Dios. Versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Semejantes a qué? En que las personas que hacen ídolos, en que las personas que confían su suerte a una estatua y la besan y se postran ante ella, son personas que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen, que teniendo manos no tocan, que teniendo pies no caminan. Es decir, que a pesar de todo el entendimiento que Dios le ha dado, se han embrutecido y no se dan cuenta de la necedad de lo que hacen. Dios también es nuestro sustentador. Vamos, regresemos a Isaías. En el versículo 3 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Dios es nuestro sustentador. La Biblia dice que Él no solamente es creador,
sino que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo dice Hebreos capítulo 1, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y con quien asimismo hizo el universo. Y cuando comenzábamos este servicio, leíamos en Colosenses que todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Todo lo que existe fue hecho a través del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es el verbo que existía desde antes de la fundación del mundo. Todo fue hecho por medio de Jesucristo, todo fue hecho por Jesucristo, porque Él fue el que le dio existencia a todo, y todo fue hecho para Jesucristo, porque de Él es toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor. Él dice, yo los llevaré, son traídos por mí, yo los llevaré, nuestro proveedor. Ustedes recuerdan cuando vendieron a José, vino una hambruna terrible y Dios proveyó un sueño, Dios proveyó revelación. Ellos vendieron a José porque le tenían envidia, pero Dios utilizó a este jovencito para ser instrumento de provisión. En vez de ser instrumento de castigo por la maldad que habían hecho, Dios lo convirtió en un instrumento de su gracia y trajo provisión y alimento a toda la tierra. Así que yo te quiero decir que aunque tú vayas al supermercado, aunque vayas a echar gasolina, aunque veas que la inflación comienza a desbordarse y comienza a haber escasez, este tiempo y esta historia ya la conoce Dios. Dios sabe de qué tienes necesidad. La provisión existe antes de la necesidad. Tu provisión está en las manos de Dios. Dios te va a sustentar. Recuerda, Dios te va a sustentar. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará. Bendito sea Dios. Además de nuestro sustentador, Él dice, hasta las canas los soportaré yo. Mira la palabra que usa Dios. Los soportaré. Porque eso es lo que uno tiene que hacer con tanta crisis. El niño chiquito hay que soportarlo. El adolescente toca soportarlo. O sea, es difícil soportarlo. El adolescente hay que soportarlo. El maduro, pues a veces es fácil de soportar. Al viejito también hay que soportarlo. Porque le vienen los achaques, se siente solo, se siente débil, se siente frágil y por lo general no los entendemos, por lo general no los comprendemos. Necesitamos sensibilizarnos y ponernos en sus zapatos porque no sabemos tratar con los adultos y ya casi ni siquiera sabemos tratar con los niños. Yo digo niños, uy no niños no, yo no sirvo para eso. ¿Cómo así? Tú no fuiste niño, no tuviste hijos. No, niños no, a mí no, con los niños no me pongan con los niños. Bueno, y con los viejos, no, yo tampoco con los viejos. O sea, tenemos a una persona que siempre estuvo en la mitad. Nunca fue niño, nunca será viejo. No, fuiste niño y te soportaron. Y serás viejo y tendrás que soportar. Entonces Él dice soportar. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es la perfección divina que Él nos está mostrando ahí? Su paciencia y su longanimidad. Dios es un Dios paciente que nos puede soportar. Y no es la gracia común, porque hay cosas que Dios no soporta. Muchas veces Dios no soporta y muchas veces Dios da por terminado su plazo de gracia. Pero Dios aquí nos está diciendo que hasta las canas nos va a soportar. Él ha soportado todas tus crisis. Él ha soportado todos tus berrinches. ¿Cuántos berrinches has tenido? Yo he tenido varios. ¿Cuántas estupideces has dicho? ¿Cuántas decisiones equivocadas? ¿Cuántas irresponsabilidades? ¿Cuántas necedades? Que me voy, pero no me voy. Que vete, pero que regresa. Que no te soporto, pero porque no me has llamado. Y una cantidad de necedades, repito, y de estupideces. Dios, ¿por qué me has abandonado? Si estás vivo no te he abandonado. Pero si Dios te abandona,
tú desapareces. Si el sol te está iluminando y la tierra te está sosteniendo, Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Dios es paciente, dice la Biblia. Paciente. Porque este mundo no se ha acabado ya, si se debiera acabar. ¿Por qué tanta blasfemia contra Dios? Y parece que Él está tranquilo y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y está esperando que procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él es un Dios paciente. Pero te voy a decir algo. Ya están marcando las 12 de la noche. No abuses de la paciencia de Dios. No abuses de la paciencia de Dios, porque nos estamos acercando rápidamente al borde de su paciencia, al final de la era que se llama la era de la gracia. Quiero decirte que en la Escritura, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en el aposento alto, comenzó una era que se llama la era de la gracia. No es eterna, es un tiempo de gracia. Es un tiempo en el cual el pecador puede seguir viviendo, pero solamente por un tiempo. Y la noche está avanzada y ese tiempo de gracia está por terminar. ¿Y sabes qué sucede con la paciencia de Dios? ¿Sabes qué sucede con la paciencia de Dios? Que hay gente que hace lo malo y pasa el tiempo y no le pasa nada malo. Entonces supone que Dios ha pasado por alto el pecado que ha cometido. No, todo ese tiempo que hay entre el momento en que pecaste y todo ese espacio que hay a partir de ahí donde no te ha pasado nada, al contrario, parece que te está yendo bien y te burlas. Pero llega el momento, y si no has aprovechado esa gracia, llega el momento en que se acaba la gracia y viene sobre ti el castigo por todo lo que hiciste en aquel momento. Pero además de eso, te voy a explicar cómo funciona la paciencia de Dios. Además del cobro que te van a hacer por el castigo que hiciste, Dios también te va a cobrar todos los días de su paciencia en la cual no te arrepentiste. ¿Sí entendiste? Todos los días de su paciencia serán días de paciencia si antes de que se acaben esos días tu alma se arrepiente. Pero si terminado el lapso de la paciencia no te has arrepentido, te van a cobrar todos tus pecados y la mora que hubo en el castigo. Así lo dice el apóstol Pablo. Ignoras que su paciencia te guía al arrepentimiento y por eso estás acumulando ira para el día de la ira. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los romanos. El tiempo se está agotando. Yo quiero que vengas conmigo al libro de Hebreos, nuevamente, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, si retrocedes al 11, el versículo 39 habla de los héroes de la fe, que algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros fueron lapidados. Y hoy en día muchos héroes de la fe están siendo ejecutados. En países como Afganistán, en países como Corea del Norte, hay siervos de Dios siendo torturados y siendo asesinados. Y todos ellos, óyeme bien, todos ellos forman un ejército grande que espera por su recompensa y su redención. Ven conmigo al 11 de Hebreos, en el versículo 39, dice, y todos estos, o sea, los que hay allí y los que han seguido después de ahí, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, que alcanzaron su salvación por fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo? Sí, ellos están en el cielo con Dios, pero están durmiendo, están a la espera. Escucha bien, gente
que murió por Cristo, no gente floja como los cristianos de ahora, que por cualquier cosa reniegan, que por cualquier cosa no vienen a la iglesia, que prefieren quedarse viendo televisión, que prefieren llevar a la abuelita al parque, que prefieren, que desprecian el... No. No es gente común y corriente la que está esperando en Dios. No, es gente que entregó su vida por Cristo Jesús. Es gente berraca, verdaderos discípulos de Jesús, que aborrecieron su madre, su padre y todo lo que tienen por seguir a Cristo. Ninguno de ellos dijo: espera que haga la primera comunión, espera que termine de criar a mi hijo, espérate que me gradúe. Ninguno de ellos dijo. Todos dijeron sí. Jesús le dijo al publicano: sígueme, y el publicano dejó tirada toda esa plata sucia y se fue detrás de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos: sígueme, y ninguno le dijo: no, es que yo todavía no me he graduado. Pero tenemos una generación que desprecia al Hijo de Dios y se cree que tiene derecho a sus bendiciones. Tenemos una generación que por cualquier cosa se aparta. Es que están buscando marido, es que están buscando prosperidad, es que están buscando yo no sé qué cosa, pero todos están ocupados. Pues ocupados se van a quedar cuando venga el Señor. No. No es así como se le responde a quien derramó su sangre en una cruz. Así no se le responde a Dios, iglesia. Así no le puedes responder a Cristo. Sin Él tú no eres nadie. Así que coge todo lo que te está estorbando y bótalo a la basura, porque el tiempo se te acabó ya. Ya no hay más tiempo. Repito, hay una nube de testigos, dice el capítulo 12. Ahora sí, vamos al capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Te lo voy a describir mejor. En las gradas, esperando que tú llegues a la meta, esperando que tú te niegues a ti mismo, esperando que tomes esa cruz que es el único camino de tu salvación y de tu casa. Esperando que tú decidas tomar esa cruz. Ahí está Abraham, ahí está Sara, ahí están hombres que entregaron su vida, esperando por ti, que estás flojeando en una cama viendo televisión, pensando si sí o si no. ¿Qué dice la Biblia? Despójate del peso y del pecado que te asedia. Y no dice que camines, sino que corras. Vendrá de repente el día y te vas a acordar de la hermanita pesada que te llamaba para que fueras al culto, para ver si Dios te tocaba, para ver si Dios te hablaba, para ver si se rompían las cadenas, para ver si se te abrían los ojos. Te acordarás con dolor si no obedeces ahora. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios? Porque se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que tú te sentaras en ese lugar con Él. No, todo el mundo no va para el cielo. El cielo es un lugar muy alto, el cielo es un lugar muy costoso, el cielo es un lugar muy sublime. Ningún flojo va para el cielo. Para ir al cielo necesitas a Cristo. No hay nada que puedas hacer. Sin Cristo, nadie. Dice: pon los ojos en Jesús. Y si te parece que te queda muy difícil la vida, ay, es que a mí me ha tocado tan duro, me ha tocado tan difícil. Dice la palabra de Dios, versículo 3, considera a aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra tu pecado. Y ya has olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo: hijo mío, hija mía, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendida por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.